Bueno, entonces les decía que el Banco Centroamericano de Integración Económica es un organismo supranacional que ha sido creado en el marco de la integración económica centroamericana y es un banco multilateral que fue fundado en la década de 1960, en el año 1960, en la década de los 60, por 5 países, los 5 países tradicionales de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Posteriormente se han agregado a este banco eh, Panamá y República Dominicana. Y actualmente Belice está en proceso de ser miembro del banco también. Y hay socios extrarregionales, ¿no?, que forman parte del banco. Entonces el banco básicamente es una institución financiera internacional, ¿no?, multilateral, que ha nacido en el marco de la integración de Centroamérica. Y como todo banco, pues hace préstamos, ¿no?, y presta servicios de carácter financiero a los países de Centroamérica y a otros países que requieran de sus servicios. Entonces, la sede de este banco se encuentra en Honduras, en Tegucigalpa. Entonces, estamos hablando de una institución financiera que, como hemos visto en los últimos años, en el caso de El Salvador le ha hecho muchos préstamos. Además, El Salvador es socio del banco, tiene acciones del banco y aporta también, aporta capital. Entonces, vamos a ver la presentación. Como les decía, es un organismo financiero multilateral que surgió en el marco de la integración económica centroamericana en la década de los 60. El Banco Centroamericano de Integración Económica surgió como brazo financiero de la integración y el desarrollo de Centroamérica, siendo un organismo sui generis, tanto por la amplitud de campos en que tiene competencia o puede desarrollar sus operaciones, como por su objeto y principios fundacionales. Es sui generis como todos los entes supranacionales, ¿no?, que se han creado en el marco de la integración centroamericana. El banco, o el BESIE como se conoce, es, les decía, un organismo financiero de desarrollo, de promoción y ejecución de la integración económica centroamericana. O sea, es el banco de la integración. Así como en Europa también tienen su banco, pues nosotros tenemos aquí el BESIE. Solo que el Banco Europeo emite moneda, ¿verdad? Es como una especie de banco central, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros este banco, este organismo multilateral financiero que presta dinero, que capta recursos, le presta a otros estados o le puede prestar también a entes supranacionales, ¿no?, porque da apoyo económico a la integración centroamericana. Su naturaleza y propósito: es una institución financiera multilateral de desarrollo de carácter internacional con personalidad jurídica. ¿Por qué es multilateral? Porque fue creado por 5 países y actualmente se han adherido más países. Actualmente el banco tiene 15 países. De esos países 7 son regionales, 6 son regionales, más República Dominicana 7 y Belice, que está en proceso de incorporarse. Pero Belice es beneficiario del banco, es decir, que Belice tiene un acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica
y recibir los beneficios de la institución. Es una institución financiera multilateral de desarrollo de carácter internacional con personalidad jurídica. Como les digo, es un ente supranacional, ¿verdad?, que surgió en el marco de la integración económica centroamericana y que en el protocolo de Tegucigalpa también se encuentra reconocido el BESIA. Sus recursos se invierten continuamente en proyectos con impacto en el desarrollo para reducir la pobreza y las desigualdades, fortalecer la integración regional y la inserción competitiva de los socios en la economía mundial, otorgando especial atención a la sostenibilidad del medio ambiente. Entonces, como les decía, el banco le presta dinero, le hace préstamos a los países miembros, ¿no?, sobre todo a los países centroamericanos, y apoya diferentes tipos de proyectos. Y hemos visto en medios de comunicación, en el caso de El Salvador, que en estos últimos años ha tenido bastante apoyo del BESIA. Entonces, al igual que El Salvador, los demás países de Centroamérica, pues es mejor acudir al BESIA que al BID, ¿verdad? Es mejor 1000 veces el BESIA que el BID, porque además del BESIA El Salvador es socio, ¿no? Veamos aquí. Aquí yo tengo también el convenio constitutivo. Y aquí tenemos, bueno, este convenio tiene 18 artículos, 10 capítulos. Aquí pueden ver cómo está estructurado, ¿no?, el convenio. Y el artículo 1 establece la naturaleza, objeto y la sede. Es el capítulo 1. El Banco Centroamericano de Integración Económica es una institución financiera multilateral de desarrollo de carácter internacional con personalidad jurídica que se regirá por las disposiciones contenidas en el presente convenio constitutivo y en su reglamento. Vamos a ver aquí al final, quiero ver. Bueno, no tengo el que está en la SIECA, están las firmas de los países, de los presidentes, ¿no? Vaya. Entonces es un organismo de la integración centroamericana, es un ente financiero multilateral, porque son varios países los socios que lo han conformado. Es de carácter internacional, tiene personalidad jurídica y es un organismo nacido de la integración económica centroamericana. La visión y la misión del Banco Centroamericano de Integración Económica del BESIA. La misión: el banco tendrá por objeto promover la integración económica y el desarrollo económico y social equilibrado de la región centroamericana. Es un ente de la integración económica centroamericana, pero da apoyo también a la parte social, que incluye a los países regionales fundadores y a los regionales no fundadores, y en armonía con los objetivos al respecto de sus socios extrarregionales. Entonces, como son 15 países los que conforman, les decía que son los 5 originales de Centroamérica, después se incorporó Panamá 6, luego República Dominicana 7 y Belice, que está en proceso de adhesión. Y hay 8 países, bueno, está México, está Colombia, y hay países que son regionales, ¿no?, y hay países extrarregionales como la República de China, Taiwán.
La visión del banco, ser el referente en el desarrollo sustentable y en la integración económica de la región e impactar de manera eficaz en el bienestar de la sociedad. Entonces, el principal objetivo del banco es apoyar la integración económica, sobre todo, pero también apoya la integración social de Centroamérica, porque es un ente de la integración económica, nacida para apoyar financieramente a la integración económica en Centroamérica. El objeto se encuentra en el artículo 2. El objeto del Banco Centroamericano de Integración Económica Centroamérica. Perdón, Banco Centroamericano de Integración Económica, así se llama a veces. Es una institución financiera multilateral cuyo objetivo es promover la integración y el desarrollo económico y social equilibrado de los países centroamericanos. Promueve la integración y el desarrollo económico y social equilibrado de los países centroamericanos. Para ello concede préstamos y otras ayudas financieras al sector público de los países beneficiarios para financiar proyectos y programas y al sector privado a través de préstamos o participación en el capital de las empresas. Entonces, concede préstamos a los países, a las instituciones públicas de los países que son socios del banco y también al sector privado de esos países. Veamos el artículo 2, vamos a ver, aquí lo tengo. Solo quiero ver que parece que alguien, no, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar entonces. El artículo 2. El banco tendrá por objeto promover la integración económica y el desarrollo económico y social equilibrado de la región centroamericana, que incluye a los países fundadores, que son 5 países de Centroamérica, y a los países regionales no fundadores, que en este caso es Panamá y República Dominicana y Belice, que está en proceso de incorporarse. El banco atenderá principalmente programas o proyectos relacionados con. Aquí menciona cuáles son los proyectos, ¿no? Por ejemplo, dice infraestructura nueva o que mejore o amplíe sistemas nacionales y regionales existentes, industrias de carácter regional o de interés para la región que contribuyan a incrementar el intercambio comercial entre los países de la región, el sector agroindustrial y agropecuario, empresas que requieran ampliar y rehabilitar sus operaciones, modernizar sus procesos o cambiar su estructura de producción, instituciones, entidades o empresas dedicadas a la prestación de servicios, complementación económica entre los países de la región centroamericana o que tiendan a aumentar el intercambio intrarregional y extrarregional, el desarrollo social de la región, la conservación y protección de los recursos naturales, estudios relacionados con aspectos mencionados en este artículo, operaciones que generen gran impacto en el desarrollo económico y social de la región, otros programas y proyectos que contribuyan al desarrollo de los países de la región. Asimismo, bajo las condiciones establecidas en las normas que para tal efecto dicta la Asamblea de Gobernadores, que es la máxima autoridad del banco, el banco atenderá programas o proyectos en países extrarregionales. Entonces vemos que no solamente se está limitando a países de la región centroamericana o países socios, sino que también le hace préstamos a los demás países que son socios regionales y extrarregionales, que así lo requieran. Y además le da apoyo no solamente al sector público, a las instituciones públicas de los países, sino también a la empresa privada. Como vemos, es un banco financiero, es un banco internacional como lo es el BID, solo que ha surgido en el marco de la integración económica centroamericana.
Como decíamos, es una institución financiera multilateral porque ha sido creada inicialmente por 5 países y fue creada por 5 países. Posteriormente se han incorporado más países, 10 países más, y concede préstamos y ayudas financieras al sector público y al sector privado de los países de la región y de los demás países regionales y extrarregionales que forman parte del mismo. Este banco, como les decía anteriormente, fue creado en 1960 por las 5 repúblicas de Centroamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. ¿Y cuál fue el objetivo de crear? Bueno, tener un brazo financiero, promover la integración regional y el desarrollo. Será necesario tener también una fuente de financiamiento para financiar los programas del proceso de integración centroamericana y el mismo proceso de integración, ¿verdad? Las instituciones que lo conforman. En 1992 se le hicieron reformas al convenio constitutivo, se abrió su capital a la participación de socios extrarregionales y por eso tenemos ahí a China-Taiwán, a la República de China-Taiwán, ¿verdad? El banco ha crecido con la incorporación como socios extrarregionales de México, la República de China, Taiwán, Argentina y más recientemente Colombia. Podemos ver esto en el artículo 4. Vamos a ver el artículo 4. Bueno, el artículo 3 también es interesante porque dice: el banco tendrá su sede y oficina principal en la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras, y podrá establecer oficinas regionales, oficinas de país, sucursales y agencias y corresponsalías. Tiene oficinas regionales en Centroamérica. Aquí en El Salvador hay una oficina del Banco Central de Integración Económica. Acá establece en el artículo 4 cuáles son los miembros y el capital, ¿verdad? Dice que son miembros del banco los socios o países fundadores, los socios o países regionales no fundadores y los socios o países extrarregionales. Son países fundadores del banco la República de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que se les denomina países fundadores. Cada vez que en el texto de este convenio se lea Estado fundador, Estados fundadores, miembros fundadores o miembros fundadores, debe entenderse referido al término países fundadores. Son socios regionales no fundadores la República de Panamá y la República Dominicana. En adición, podrán ser aceptados como socios regionales no fundadores otros países que forman parte del Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, de acuerdo con el reglamento que establezca la Asamblea de Gobernadores. Cada vez que en el texto de este convenio se lea Estado regional no fundador, países regionales no fundadores, miembros regionales no fundadores o estados regionales no fundadores, debe entenderse referido al término socios regionales no fundadores. Podrán ser aceptados como socios extrarregionales del banco otros países, así como organismos públicos con ámbito de acción a nivel internacional, que tengan personalidad jurídica de acuerdo con el reglamento que establezca la Asamblea de Gobernadores. Cada vez que en el texto de este convenio se lea Estado extrarregional, países extrarregionales, miembros extrarregionales o estados extrarregionales, debe entenderse referido al término socios extrarregionales. Cada vez que en el texto de este convenio se lea Estados miembros, país miembro, miembro, Estado, Estado socio, socios, Estado miembro, beneficiarios, países beneficiarios, se entenderá hecha la referencia a los socios señalados en los párrafos precedentes. Los reglamentos para la admisión de socios regionales no fundadores y de socios extrarregionales serán aprobados y modificados mediante acuerdo de la Asamblea de Gobernadores por mayoría de 3/4 partes de la totalidad de los votos de los socios, que incluya el voto favorable de 3 gobernadores de los países fundadores. Entonces vemos acá que el banco
no solamente permite que formen parte del mismo socios de la región de Centroamérica, sino que también socios de otras regiones como Suramérica, Norteamérica o de otros continentes, siempre y cuando se siga el procedimiento que establezca, y es la Asamblea de Gobernadores, pues la máxima autoridad de esta institución multilateral financiera. Bueno, tenemos socios fundadores no regionales. Son socios regionales no fundadores la República de Panamá y la República Dominicana. Les decía que en el caso de Belice todavía está en proceso. Belice será considerado como socio regional no fundador una vez cumplidos los requisitos necesarios para obtener dicha categoría. No obstante, y hasta la fecha en la cual se cumpla lo antes indicado, las relaciones, operaciones y programas del banco con Belice se continuarán rigiendo por lo establecido en el convenio de asociación suscrito entre Belice y el BESIE, al amparo de la reglamentación correspondiente. Entonces tenemos el artículo 44 del convenio, en donde se establece, es una disposición de las disposiciones finales, ¿no? Vamos a buscar aquí. Disposiciones generales, el 44, donde se establece esta disposición especial. Belice será considerado como socio regional no fundador una vez cumplidos los requisitos necesarios para obtener dicha categoría. No obstante, y hasta la fecha en la cual se cumpla lo antes indicado, las relaciones, operaciones y programas del banco con Belice se continuarán rigiendo por lo establecido en el convenio de asociación suscrito entre Belice y el BESIE, al amparo de la reglamentación correspondiente. Entonces, vemos que Belice todavía no es socio del banco, pero sí por el convenio que ha suscrito con el banco, goza de los beneficios de la institución financiera. Es decir, incluso tiene representantes en la Asamblea de Gobernadores. Es decir, que todavía le pueden, si Belice requiere préstamos o apoyo financiero, el banco se lo da, siempre y cuando cumpla con los requisitos que da la institución, como toda institución financiera. Usted va a hacer un préstamo en un banco, le piden hasta la magnífica. Igual, ¿verdad? Igual el BESIE. Solo que como son países regionales y el objetivo principal es apoyar la integración económica, social, ¿verdad?, de los países de Centroamérica. Ese es el principal objetivo del BESIE. Bueno, ya hablamos que es un convenio, el marco legal que rige al BESIE, además del protocolo de Tegucigalpa, es el convenio constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, suscrito por los países de Centroamérica en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, el 13 de diciembre de 1960. Tiene 60 años, ¿verdad? 62 años. Y las reformas al protocolo, suscritas en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, el día 2 de septiembre del 89, y una serie de modificaciones, la última es del 19 de agosto del 2020. Entonces, este es el marco legal que rige al Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, les decía que la máxima autoridad del banco es la Asamblea de Gobernadores, que está conformada por los ministros de Hacienda y los presidentes de los bancos centrales de los países miembros.
En el caso de El Salvador, pues es el ministro de Hacienda actual, ¿verdad? El que es gobernador, ¿no? O forma parte de los gobernadores. En su convenio también se contemplan una estructura administrativa, eh, los directores como órgano responsable de la dirección del banco, presidente elegido por la Asamblea de Gobernadores, que actualmente es un hondureño, un vicepresidente elegido por el directorio y demás funcionarios que se consideren necesarios para el funcionamiento del organismo. Entonces regula del artículo 9 al 24. La sede se encuentra en Tegucigalpa, Honduras, y tiene oficinas regionales en cada país miembro de Centroamérica, como ya habíamos platicado. Aquí en El Salvador también se encuentra una sede del Banco Centroamericano de Integración Económica. Vamos a ver algunas disposiciones. Organización y administración. Artículo 9. El banco tendrá una asamblea de gobernadores, un directorio, un presidente ejecutivo, un vicepresidente ejecutivo y los demás funcionarios y empleados que se consideren necesarios. El artículo 10 dispone que la asamblea de gobernadores es la autoridad máxima del banco. Cada socio fundador y cada socio regional no fundador tendrá un gobernador titular y un suplente, que serán indistintamente el ministro de Economía, el ministro de Hacienda o de Finanzas, según corresponda, o el presidente del Banco Central, o quienes hagan sus veces, o a quienes corresponda tal representación según el derecho interno del respectivo país. Cada país extrarregional nombrará un gobernador titular y un suplente. Los suplentes participarán en las reuniones de la asamblea con voz, pero sin voto, salvo ausencia del titular. La asamblea elegirá entre los gobernadores titulares un presidente, que mantendrá su cargo hasta la siguiente reunión ordinaria de la asamblea. Se reúnen una vez al año la asamblea y ahí toman decisiones. Bueno, esto como decíamos, la máxima autoridad es la asamblea de gobernadores. Cada país tiene un titular y un suplente, cada país que conforma o que es socio. Y en el caso de El Salvador es el actual ministro de Hacienda. El suplente era el anterior viceministro Anaya, pero él ya no trabaja en el ministerio. No han actualizado la información en el banco, no sé a quién han puesto. La asamblea de gobernadores es la autoridad máxima del Banco Centroamericano. Cada socio está representado por un gobernador titular y un suplente. Ya leímos la disposición. La asamblea celebra reunión ordinaria una vez al año. Este es el evento más importante para el BESIE, donde se toman decisiones de impacto que inciden positivamente en el desarrollo socioeconómico de los habitantes de los países miembros. Vamos a colocar aquí la disposición legal. Artículos 9 y 10. Del convenio. Y aquí tenemos los gobernadores. Como les decía, son 15 países los que actualmente conforman o son socios del BESIE y que tienen ¿cómo se llama? Un gobernador titular y uno suplente. Tenemos Guatemala, el gobernador es Álvaro González Rizzi, El Salvador es José Alejandro Zelaya Villalobos, el actual ministro de Hacienda. Honduras, Rixi Ramona Moncada Godoy. Nicaragua, Iván Acosta Montalbán.
Costa Rica, Elian Villegas Valverde. México, Rogelio Eduardo Ramírez de la O. En la República de China tiene ahí, difícil leer ese nombre, ¿verdad? Argentina, Gustavo Osvaldo Beliz. Colombia, José Manuel Restrepo ¿cómo es? Abondano, algo así. España, Nidia Calviño. Bueno, aquí pueden ver, ¿verdad? Todos los gobernadores. Belice inclusive tiene su representante, pero todavía está en proceso de ser socio, Belice. Así lo establece el convenio, que la última reforma fue en el 2020. Y Corea, aquí tenemos, miren, tenemos países de la región: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, de la región centroamericana, Panamá, República Dominicana, que no es de la región centroamericana, pero podríamos decir que es parte de las Antillas, del Caribe. Y luego tenemos México de Norteamérica, Taiwán de Asia, Taiwán, China, República de China, Taiwán, Argentina de Sudamérica, Colombia de Sudamérica, España de Europa, Panamá es regional, República de regional, Belice es regional, Cuba es también de la región del Caribe, y Corea, que es de Asia. Son 15 países que conforman o socios del BESIE. Los presidentes ejecutivos del BESIE, aquí podemos ver todos los presidentes desde su conformación, desde 1961 a 1965. Vemos que han habido de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, de Costa Rica. El Salvador una vez ha tenido el doctor José Manuel Pacas Castro. Creo que este señor fue funcionario del gobierno de Elías Antonio Osaka, si no mal recuerdo. No recuerdo el cargo que tenía. Tal vez alguno de ustedes lo recuerda. Pero sí, él tenía un cargo de ministro, si no mal recuerdo, en el gobierno, no sé si en el gobierno de Antonio Osaka o en el de Francisco Flores. Entonces, el actual presidente ejecutivo es doctor Dante Ariel Mossi Reyes, es de Honduras, de diciembre del 2018 a la fecha. Aquí tenemos el organigrama, casi no se ve, ¿verdad? Asamblea de Gobernadores, directorio, presidente ejecutivo, vicepresidente ejecutivo, el secretario. Bueno, aquí más o menos se ve. Este es el organigrama del banco. El capital. Fíjense que es interesante. Después de la última reforma que le hicieron al convenio, que es el tratado que rige al BESIE, el capital era de 5.000 millones. 5.000 millones de dólares. Y se incrementó a 7.000 millones. 7.000 millones de dólares. Y ahí tenemos la resolución por medio de la cual se incrementó el capital del BESIE a partir del 20 de abril del 2020. A partir de esa fecha, el capital del BESIE se incrementó de 5.000 millones a 7.000 millones, o sea que tuvo un incremento de 2.000 millones. Eso implica que los países tienen que pagar, ¿verdad? Hay capital suscrito y capital pagado. Y pues la parte del capital suscrito que no se ha pagado, pues se les da un plazo, igual que las sociedades anónimas. Y aquí tenemos, miren cómo está conformado. Aquí tenemos los 7.000 millones. El número de acciones son 700.000 acciones. Y tenemos acá, en el caso de El Salvador, tiene una participación accionaria del 10.73%. Todos los países fundadores, que son los primeros países. Y
República Dominicana, Panamá y Belice tienen una participación accionaria de 4.99, República Dominicana, 4.81 Panamá y 0.34 Belice, es el que menos acciones tiene, menos participación en el capital. Y fíjense que un socio extrarregional, la República de Taiwán, de China a Taiwán, es el que tiene el mayor número de acciones o de participación en el capital, tiene el 11.42%. También está Corea, que tiene el 7.63%, México el 5%, Argentina 4.25%, España 4.21%, Colombia 3.05% y Cuba 0.64%. Cuba está, todavía está arriba de Belice. Y vemos que, bueno, son los países, los socios fundadores los que tienen mayor aporte accionario, más acciones, más capital. Pero el mayor accionista es Taiwán. Y aquí vemos cómo está suscrito, ¿verdad? Los 7.000 millones. El Salvador tiene, igual que todos los países de Central, 714 millones tiene invertido en el banco. Entonces, pues vemos que es una institución financiera multilateral cuyo fin principal es apoyar la integración centroamericana económica y social en la región, dar apoyo, ser el brazo financiero de la integración. Y en ese marco, pues es una institución financiera multilateral porque ha sido el tratado, el convenio del banco ha sido suscrito por varios países, hay participación de estos países y el banco da préstamos, le da préstamos tanto a los países y las instituciones públicas de los países como a los privados, al sector privado de la región, ¿verdad? De la región, de todos los países que forman parte de su, o que son socios, ¿no? Y entonces, como les decía, es un banco, es una institución financiera, un banco internacional que tiene personalidad jurídica propia y que es representativo de la integración económica centroamericana y que actúa como banco que es, ¿verdad? Aquí podemos ver los préstamos que puede dar el BESI, puede otorgar préstamos preferentemente de mediano y de largo plazo para financiar inversiones de entidades nuevas y en operación, incluyendo el refinanciamiento de obligaciones existentes. ¿Cuáles son los tipos de préstamos a los que puede optar un cliente del BESI? Los clientes del BESI son los países socios del BESI, que son 15, ¿verdad? Regionales, extrarregionales, y también las instituciones públicas de esos países y el sector privado. ¿Cuáles son los tipos de préstamos a optar? Préstamos cofinanciados, préstamos estructurados, préstamos sindicados y préstamos AB, préstamos para proyectos de inversión y refinanciamiento. Esa es la cartera que ofrece el banco a sus clientes. Modalidades de financiamiento. Entre las modalidades de financiamiento más comunes se encuentran el financiamiento directo, cuando se realice directamente a los prestatarios a través de instituciones financieras intermediarias elegidas previamente por el banco.
mediante cofinanciamiento cuando existan otros participantes además del banco en el financiamiento, mediante sindicación cuando el banco participa en el financiamiento con otras instituciones financieras, ya sea en calidad de estructurador conjunto, coestructurador o participante. Cooperación financiera reembolsable, no reembolsable, o de recuperación contingente, cuando el directorio lo autorice de conformidad con las políticas y con las normas vigentes en el banco. Entonces, como les digo, esta es la cartera que ofrece el banco a sus clientes. Decimos que es un organismo supranacional porque ha surgido en el marco de la integración económica centroamericana, que fue fundado en la década de 1960 por los 5 países de Centroamérica que originalmente conformaron Centroamérica y que con el devenir del tiempo ha llegado a tener 15 socios. Y pues básicamente todos los países de Centroamérica, inclusive Panamá y Belice, tienen participación en el capital del banco, además de República Dominicana y Cuba, imagínense, México de Norteamérica, Colombia, Argentina de Suramérica y de Asia, la República de China, Taiwán y Corea, siendo la República de China, Taiwán el mayor accionista, pues tiene el 11% de las acciones y los países fundadores tienen el 10%. Entonces, decíamos que su máxima autoridad es la Asamblea de Gobernadores y está representada por un titular y un suplente que son elegidos por los países, que puede ser el ministro de Hacienda o su equivalente, el ministro de Economía o el presidente del Banco Central del país. En el caso de El Salvador es el ministro de Hacienda y el viceministro de Hacienda. Entonces, este banco, pues veo que es un banco muy exitoso, que le presta mucho apoyo a los países de Centroamérica y a los organismos de integración, a las instituciones de integración económica centroamericana. A todas estas instituciones también les presta apoyo económico, porque es el brazo financiero de la integración económica y social de Centroamérica. Decíamos que su sede se encuentra en Tegucigalpa, Honduras, pero además tiene oficinas regionales en los demás países. En El Salvador tenemos una oficina regional y pues presta apoyo financiero. Aquí tenemos algunas operaciones en el caso de El Salvador. Pues como les digo, hemos sido testigos todos, ¿verdad?, por medio de los medios de comunicación, que el gobierno actual ha hecho uso de los préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Le ha hecho varios préstamos porque se le han cerrado las puertas a este gobierno a otros organismos internacionales como el BID, ¿verdad?, o el Banco Mundial, que no le quieren prestar. Entonces el BCE sí le está prestando, inclusive le iba a financiar esta cuestión de los bonos Bitcoin, algo así, que no los han podido colocar en el mercado todavía, porque esa moneda virtual es bien voluble y pues ningún inversionista internacional se quiere arriesgar a invertir en una moneda que un día puede valer 100,000 y el siguiente día puede valer 5,000, ¿verdad? Es bien inestable. Entonces, pero el BCE creo que hizo, no sé si le han autorizado, no estoy seguro si le han autorizado un préstamo. Y no sé si el BCE les va a financiar el proyecto que tienen allá en la Unión. Entonces aquí tenemos algunos casos. El Salvador ocupa el 10.79% de participación accionaria en la estructura del capital del BCE, con un capital suscrito por 714 millones
y 127,5 millones en pagos de capital realizados a 2020. 127 millones apagados de capital. El aporte del Banco al Desarrollo Social y Económico Equilibrado de este miembro fundador reporta aprobaciones acumuladas por 2.167.9 millones y 1.372.2 millones en desembolsos en el quinquenio 2016-2020. Solo del 2016 al 2020, en 4 años, le hizo desembolsos, préstamos a El Salvador por 1.372.2 millones de dólares. En el 2020 la institución aprobó 615.2 millones para la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19 y la recuperación económica posterior, así como a iniciativas educativas y deportivas. Los desembolsos en este mismo año alcanzaron 246.9 millones y se dedicaron al fortalecimiento de la red vial, potabilización de agua y generación eléctrica, entre otros. Creo que la parte del préstamo de la planta potabilizadora de Las Pavas, creo que fue un préstamo del BESIE. Bueno, esto se puede corroborar en la página del Ministerio de Hacienda, en la página de transparencia. Pero sí, el Banco Centroamericano de Integración Económica a la fecha es el único banco que le está prestando a nuestro país, ¿verdad? Y se ha hecho uso bastante. Solo quiero ver aquí la participación accionaria en El Salvador. El capital suscrito es el capital que está registrado en el libro de accionistas. Ha pagado 178 millones 500,000. Y quiero ver, entonces debe la diferencia, que sería 535,500, así sería, ¿verdad? Bueno, entonces, pues se ha beneficiado también nuestro país de los préstamos que realiza el Banco Centroamericano de Integración Económica. Vamos a ver el convenio, algunas disposiciones que puedan ser interesantes acá. El artículo 11 dice: todas las facultades del banco residen en la Asamblea de Gobernadores, quien podrá delegarlas en el directorio, con excepción de las siguientes: admitir nuevos miembros y determinar las condiciones de su admisión. Ahí no lo tiene que tomar la decisión la Asamblea de Gobernadores. Y aumentar el capital autorizado. Determinar las reservas de capital a propuesta del directorio, elegir al presidente ejecutivo. Bueno, aquí están todas la Asamblea. El artículo 12 establece que la Asamblea de Gobernadores mantendrá plena autoridad sobre todas las facultades que delegue el directorio. El artículo 13, la Asamblea de Gobernadores se reunirá ordinariamente una vez al año. Además, podrá reunirse con carácter extraordinario cuando así lo disponga o la convoque el directorio. El directorio también deberá convocar a reunión extraordinaria a la Asamblea cuando así lo soliciten por lo menos 2 socios del banco. El directorio podrá requerir el pronunciamiento de los gobernadores sin convocar a una reunión extraordinaria de la Asamblea, de conformidad con el reglamento respectivo. Aquí se establece el quórum para tomar decisiones en el artículo 14. El quórum para las reuniones de la Asamblea de Gobernadores será la mitad más 1 de la totalidad de los gobernadores que incluya, es decir, serían 8. Por lo menos 3 gobernadores de los estados fundadores, de los 8, por lo menos 3 de los estados fundadores, y que representen como mínimo 2/3 partes de la totalidad de los votos de los socios. El quórum para las reuniones de la Asamblea será la mitad más 1 de la totalidad de los gobernadores. Estamos hablando de
8, sí, 8. Y de estos 8 al menos deben haber 3 socios fundadores. En las votaciones de la Asamblea de Gobernadores, las decisiones se adoptarán por la mayoría de votos del capital suscrito por los socios presentes en la reunión, salvo el caso que en este convenio se disponga otro tipo de mayoría. Asimismo, la Asamblea de Gobernadores está facultada para establecer otras mayorías calificadas en casos específicos en las reglamentaciones y disposiciones que emita. En el caso del directorio, el artículo 5 establece que es el órgano responsable de la dirección del banco. Para ello ejercerá todas las facultades que le delegue la Asamblea de Gobernadores. Y la siguiente, definir las políticas operativas y administrativas del banco, aprobar el presupuesto, así como los planes de corto, mediano y largo plazo y las operaciones activas y pasivas. Además, el directorio determinará la organización básica del banco, inclusive el número y las responsabilidades generales de los cargos gerenciales y de rango equivalente. Bueno, básicamente es un ente eminentemente administrativo. Toma decisiones de carácter administrativo de conducción de la institución. ¿Quiénes lo integran? 5 directores que serán elegidos por los estados fundadores. O sea, un representante por cada estado de Centroamérica, los 5 estados, correspondiendo un director por cada estado fundador. Y no menos de 4 directores titulares que sean elegidos por los gobernadores de los socios extrarregionales y de los socios regionales no fundadores. Entonces, quiere decir que los directores son 9. 5 de Centroamérica y 5 de los países socios extrarregionales, 4. Y de los socios regionales, los que no son fundadores. Los directores serán elegidos por periodos de 3 años, pudiendo ser reelectos y podrán ser removidos por los gobernadores de los países que los eligieron. Se eligen para un periodo de 3 años. Los gobernadores, cada vez que hay cambio de gobierno, se cambian también. Los directores deberán ser nacionales de los Estados miembros, lo cual no es aplicable en el caso de los directores que representen a los órganos a que se refiere el artículo 4, acápite A. El artículo 4 establece, veamos el artículo 4. Bueno, los miembros de los países fundadores. Entonces vemos que este es un ente multilateral financiero, es el brazo financiero de la integración centroamericana, que fue creado en 1960 por los 5 países de Centroamérica, los países que originalmente han conformado Centroamérica. Actualmente está integrado por 15 socios. De estos socios, 7 son regionales y los otros son, de parte de América, extrarregionales, ¿no? Son extrarregionales de América, hay 2 de Asia. Y el banco, pues, dentro de su función principal o el objetivo principal es dar apoyo a la integración económica y social de Centroamérica. Y por ser un banco o un ente financiero, hace préstamos. Y le hace préstamos a los países que son miembros del banco, todos los países que son miembros del banco, a las instituciones públicas. Pues aquí en El Salvador hemos visto que, por ejemplo, Bandesal ha hecho uso de préstamos del BESI, y también a los sectores privados, al sector privado de los países. Entonces, estamos hablando que esta institución supranacional, porque surgió en el marco de la integración económica centroamericana,
es una institución sui generis, porque es un organismo supranacional y que está avalado por nuestra Constitución en el artículo 89 y forma parte de lo que es la integración de Centroamérica. Fue creado en 1960 y básicamente estamos hablando que hemos platicado las instituciones más importantes de lo que es el proceso de integración en Centroamérica. El BCE pues es el brazo financiero, económico, es el banco de la integración, como la Corte Centroamericana de Justicia es el órgano judicial, ¿verdad? El máximo intérprete en materia de integración centroamericana. Es la institución jurídica que tenemos. Luego tenemos el Parlamento Centroamericano, que es un ente también supranacional, que también es un ente, bueno, básicamente de asesoría en este momento, pero va a llegar un momento determinado que este ente va a crear normativa. En este momento, pues, nombra a algunos funcionarios, nombra a los funcionarios de lo que es las instituciones de integración centroamericana, del proceso de integración. Tenemos la SIECA, Sistema de Integración Económica Centroamericana, que tiene su sede en Guatemala, ¿verdad? La Corte Centroamericana de Justicia la tiene en Nicaragua y el Parlamento Centroamericano lo tiene en Guatemala. Y tenemos también el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, cuya sede se encuentra en nuestro país y es, digamos, el ente de integración regional. Todos estos entes supranacionales han surgido de la legislación originaria, complementaria y derivada del proceso de integración. Todos tienen su tratado constitutivo y todos han sido creados en el protocolo de Tegucigalpa. Y en el caso del BCE también en el protocolo de Guatemala, porque es más de naturaleza económica. Entonces vemos que estamos hablando de un sistema de integración regional que está bien estructurado y que lamentablemente no se encuentra en el mismo nivel de desarrollo que en el caso de Europa, pero es una institución bastante sólida, porque hay una serie de instituciones que lo conforman y que tienen vida jurídica y que están activos y forman parte de todo el proceso de integración centroamericana. Entonces, creo que hemos hecho un repaso de todos los aspectos más importantes del BCE, la importancia que tiene en el caso en nuestro país, porque ha financiado muchos proyectos, no solo de este gobierno, sino que de gobiernos anteriores. Y bueno, es mejor hacer préstamo al BCE que hacer al BID o al Banco Mundial. Entonces, no sé si tienen comentarios o consultas sobre lo que hemos platicado del BCE. Pues no, ¿verdad? Veo que no. Entonces, si no tienen consultas, pues vamos a concluir acá la clase. Solo nos va a quedar una clase para el parcial, el último parcial, el tercer parcial, que sería
un tema más de derecho de integración. Yo creo que en junio están programados los parciales. En la próxima clase sería la última. Y bueno, yo creo que todos van bien, la mayoría va bien. Edwin Edgardo Fernández. Sí, licenciado, yo me quedé con una pregunta. Todos estos miembros ejecutivos, digamos, los representantes de los diferentes países al BCE, ¿ellos reciben dietas extras o salario aparte o solo están ad honorem solo con los salarios que reciben en cada país, por los puestos No, que... ¿cómo se llaman? El caso de los gobernadores, ellos representan el país, no reciben salario. A lo sumo dieta, ¿no?, por las reuniones que hacen. Pero ya en la parte administrativa, como los directores, esos son funcionarios que son contratados de tiempo completo, por 3 años. Bueno, y la característica principal de estos entes supranacionales, como les he comentado en clases anteriores, es que el personal que lo conforma es representativo de los países, ¿no?, de los países que integran el ente. Entonces, sí, tienen su presupuesto, pues el BCE hace su presupuesto, los países socios tienen aportes al capital del BCE y los gobernadores no son empleados del BCE, o sea, es la máxima autoridad y los elige cada país. Y obviamente, como toda institución o como operan todas las instituciones, pues les pagan dieta nada más por las reuniones que hacen. Una vez al año se reúnen y toman decisiones o cuando sean convocados por los directores en forma extraordinaria. Pero ya de los directores hacia abajo sí son personas que son elegidas para tiempo completo porque su labor es de carácter administrativa y entonces sí tienen un salario por 3 años, son como los funcionarios, ¿verdad? Y el personal sí son empleados de la institución, ¿verdad? Entonces sí tienen. Ok, Lee, gracias. Bueno, sí, hay otro que levantó la mano, no. Sí, licenciado, yo quería consultarle este tipo de créditos, cómo se garantizan. Es decir, al incumplimiento o al impago, porque hace un montón de años, creo que fue Argentina, que cayó en impago con ciertas obligaciones internacionales y hablaban sobre embargo, pero realmente no trascendió a más, entonces siempre me generó esa duda, y hoy que toca el tema de usted, recordaba esa situación. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se garantiza? Vaya, fíjense que como estos son, bueno, el banco es un banco internacional, ¿no?, al igual que el BID y que el Banco Mundial y todos los organismos, el BIRF, toda la banca internacional. Y ellos, en primer lugar, para hacerle un préstamo a un país, verifican las finanzas públicas, ¿no?, hacen un estudio de las finanzas. Por ejemplo, porque actualmente el BID y el Banco Mundial no le quieren prestar a El Salvador, ¿no? Entonces, porque ellos dan seguimiento a la economía del país. Ahora bien, los países son soberanos. Al ser soberanos, pues, y si tienen activos en otros países, como actualmente sucede el caso de Rusia, ¿verdad?, que le han congelado activos, a lo sumo eso es lo más que puede pasar, ¿verdad?, que le congelen activos. Pero no pueden invadir ningún país. Entonces lo que hacen es que
ellos, vaya, por ejemplo, cuando hacen préstamos, emiten bonos los países, ¿no? Emiten bonos y las personas que están interesadas en comprar bonos, por ejemplo, el caso de El Salvador, los bonos de El Salvador están completamente devaluados actualmente. Nadie compra bonos de El Salvador porque han hecho un estudio de su economía y consideran que puede haber un impago. Cuando un país cae en impago, se le cierran muchas puertas a nivel internacional, en los organismos internacionales. No le hacen préstamos y si tiene activos en el exterior, se los congelan, ¿no? Entonces, así es como opera esto de la banca internacional y el BCE es un banco internacional, ¿no? Así es no es como en el caso interno, que uno, si usted tiene un préstamo y no paga, seguramente le van a seguir un juicio ejecutivo y le van a embargar, ¿no? En el caso de los países no funciona así porque son soberanos, pero hay países que tienen activos en otros bancos internacionales, ¿no? Y entonces eso sí se los pueden congelar, ¿no? Pero aquí estamos hablando que en todos los préstamos que realizan los bancos, los financieros, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un contrato de préstamo, lo pueden ver ahí en la página de transparencia del Ministerio de Hacienda. Y ahí en esos préstamos, en esos contratos de préstamos que hacen, se establecen todas las condiciones, la tasa de interés, y se establece cuáles son. En caso de que no pague, se va, eh, se va a un tribunal internacional cuando hay diferencia, porque cuando no paga, caen impagos, pueden también ser demandado el Estado en un tribunal internacional. Normalmente la solución de conflictos en estos préstamos, que son convenios internacionales, es el arbitraje. Y bueno, siempre se van a perder, ¿no? A nivel internacional. Entonces, eso es lo único que hacen estos entes internacionales. Tienen un gran poder, ¿verdad? Porque la mayor parte de los accionistas, en el caso del BID, esos bancos, son los estadounidenses, ¿no? Acá pues hay 15 socios, ¿no? Y entonces, si un país cae en impago, pues se tiene las consecuencias que ya no le van a hacer préstamos. Si tiene bienes, se los van a congelar fuera, en el exterior, ¿no? O puede ser demandado. Eso sería y por eso, como le digo, cuando antes de hacer un préstamo, ven cuál es la situación económica del país. La característica principal del BCE es que El Salvador es socio del BCE, ¿verdad? Y entonces esa es una ventaja. Entonces, básicamente así funcionan estos entes, estos bancos internacionales. ¿No tienen alguna otra pregunta o algún otro comentario que puedan tener? Bueno, entonces, Solo una pregunta, licenciado. sí, No, nos va a compartir, imagino que la próxima clase para estudiar para el parcial. sí, yo siempre subo la clase. Lo que pasa es que como ustedes, hay algunos que no le dan seguimiento al aula virtual, ¿no? Pero yo siempre la subo. Este día voy a subir esta clase y voy a subir también la presentación en el aula virtual. Muy amable, gracias. Ajá, usted ingresa al aula virtual. Claro, le diré que cuesta subir la clase, pero es más fácil subir la presentación. Pero de este día no paso. La voy a subir y después que suba la clase voy a subir la presentación. Y ahí están todas las clases y todas las presentaciones.
en el aula virtual y ustedes ahí las pueden bajar. No hay ningún problema. Bueno, entonces estamos, ¿verdad? Si no hay ningún comentario ni nada, pues quedamos para la próxima semana, que sería la última clase que vamos a recibir. Y creo que en junio, la primera semana de junio, no recuerdo. Hay que estar pendiente de la programación, ¿verdad? Las notas las voy a subir el fin de semana, ¿verdad? Porque siempre espero ahí por cualquier cosa. Este fin de semana las voy a subir. Y bueno, nos vemos el próximo viernes. Pasen un feliz fin de semana. Gracias igual, licenciado. Cuídese. Y buenas noches. Muchas gracias, Miguel. Bueno, Bueno, usted, licenciado, buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. buenas noches. Feliz noche, gracias.